Buenos días a todos. Como parte del proceso de operación renta, nosotros siempre tenemos que hacer la distinción entre el proceso principal, que es la declaración anual del impuesto de cada contribuyente, sea una persona natural o una persona jurídica, y el proceso paralelo, que a mí me gusta denominar obligaciones accesorias, que son las denominadas declaraciones juradas. Entonces, en esta primera parte del webinar vamos a estar comentando los principales cambios de las declaraciones juradas para este año tributario 2024. Vamos a iniciar con las principales modificaciones. Acá hay cambios que nos van a impactar directamente en las propuestas de declaración de renta, principalmente de los contribuyentes personas naturales, en el caso de que obtengan rentas o ingresos por arriendos de inmuebles, ya que los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada 1835 sobre la materia. El primer cambio es que ahora el universo de declarantes es mucho más amplio. Hasta el año tributario 2023 solo debían presentarlo corredores, intermediarios o mandatarios y contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría, que además pagaran arriendos por inmuebles cuyo avalúo fiscal superara los 30 millones de pesos, o en el caso de pagarle a más de una persona, o sea, a una misma persona por más de un inmueble, siempre que los avalúos superaran en conjunto los 50 millones de pesos, también se debía presentar esta declaración jurada. Este año, como se amplió los obligados, nosotros tenemos que ahora las organizaciones sin fines de lucro, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica están expresamente mencionados como obligados a presentarla, aun cuando ellos ya también pueden calificar como contribuyentes del impuesto de primera categoría. También están obligados a presentarlo los contribuyentes del régimen ProPyme transparente. Y este sí es una incorporación 100% nueva, porque la instrucción anterior, al hacer mención expresa a que fueran contribuyentes del impuesto de la primera categoría, nosotros sabemos que los contribuyentes del régimen ProPyme están exentos del impuesto de primera categoría, pues su resultado tributario se atribuye directamente a sus socios contribuyentes de impuestos finales y se grava la renta líquida determinada en el régimen transparente con el impuesto global complementario o el impuesto adicional si llegase a corresponder. También quedan en un concepto bien generalizado, ¿ya?, otros contribuyentes que desarrollan actividades del artículo 20 de la Ley de la Renta. Cuando nosotros revisamos el artículo 20 de la Ley de la Renta, son prácticamente todas las actividades comerciales. Y acá no me distinguen por tipo de contribuyente. O sea, yo podría ser una persona natural, ejerciendo una actividad del artículo 20, número 2, por ejemplo, estar tributando en un régimen simplificado y estar obligado igualmente a presentar esta declaración jurada, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esta declaración jurada? Porque no sé si les ha pasado, pero el Servicio de Impuestos Internos se puso las pilas y está verificando los agentes retenedores para el cumplimiento de los requisitos de los contribuyentes del régimen ProPyme general o ProPyme transparente. Como recordatorio, ustedes saben que el régimen ProPyme, además del límite de los ingresos de 75.000 UF, tiene una limitación a la ponderación de los ingresos cuando estos correspondan a rentas del artículo 20, número 2, que son generalmente las rentas o denominadas rentas pasivas por la tenencia de ciertos instrumentos o de inversión o en este caso de bienes inmuebles. Entonces nos ha pasado que el Servicio de Impuestos Internos ha recalificado el régimen de contribuyentes que, teniendo ingresos declarados en su formulario 29, estos coinciden o están representados casi en su totalidad por agentes retenedores a través de la declaración jurada 1835. Entonces lo que hizo el sistema del Servicio de Impuestos Internos fue decir, como tengo un agente retenedor informando que te está pagando, por ejemplo, 30 millones en arriendo, y tú tienes en tus ingresos del formulario 29 50 millones por arriendo, estos arriendos representan más del 35% de tus ingresos y por lo tanto no puede ser un régimen PYME y los recalificó al régimen semi-integrado. Esto nos impacta directamente en los contribuyentes que llevan contabilidad. Pero respecto de las personas naturales, recuerden que nosotros tenemos modificaciones también respecto de la tributación de los arriendos por DFL2. El beneficio de ingreso no renta es solo por 2 propiedades. Y hoy que está tan de moda, para los que pueden tener más de una propiedad, debemos prestar atención a los arriendos que hoy se van a comenzar a declarar a través de esta declaración jurada,
porque tenemos que analizar si esta renta tiene que tributar con el impuesto global complementario, o bien si se puede acoger a la franquicia de ingreso no renta del DFL2, siempre que sea de los dos primeros que haya adquirido el contribuyente. También van a empezar a aparecer estos ingresos que antes no estaban obligados a presentar por las aplicaciones o los intermediarios que faciliten el arriendo de instalaciones, bienes inmuebles, principalmente estas aplicaciones tipo Airbnb, que si bien no están obligados a presentarlo, ojo, no están obligados a presentarlo por arriendos que sean diarios, sí me puede aparecer esta información, no a través de la DJ 1835, sino que a través de los medios de pago, ¿ya? Porque recuerden que ya para efectos del formulario 29 nos aparece, por ejemplo, cuando yo tengo una transacción con Airbnb que realicé el pago a través de Mercado Pago, eso ya le aparece al arrendador en su formulario 29, en su registro de compra y venta, porque es un ingreso que está percibiendo. Entonces tampoco podemos quedarnos para nuestras confecciones de declaración de renta solo con que los arriendos existen en el agente retenedor 1835. También tenemos que verificar los ingresos que puedan aparecer por otros medios de pago y darles el tratamiento tributario que corresponda. Carlos, ¿me puedes acompañar con la siguiente? Declaración jurada 1945 sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las organizaciones sin fines de lucro. Esta también es una de las declaraciones juradas que más ha llamado la atención respecto del cambio que se realizó al umbral de los ingresos, porque hasta el año tributario 2023 las organizaciones sin fines de lucro obligadas a presentar esta declaración jurada eran aquellas que percibieran ingresos por sobre las 12.000 UF. Estamos hablando con UF de 31 de diciembre del 2023 cercano a los 430 millones de pesos, ¿ya? Si una fundación recibía ingresos menores a esos 400 millones, no estaba obligada a presentar la declaración jurada. Pero hoy el umbral se bajó a 4.000 UF, que en verdad es un tercio de los ingresos que tenía que declarar el año anterior. Por lo tanto, las instituciones que hoy están obligadas a presentar esta declaración jurada se amplió. Solo por recibir ingresos, superior a 4.000 UF, yo ya estoy obligada a presentar esta declaración jurada. Acá nosotros podremos recordar que en este año hubieron bastantes polémicas con el tema de las fundaciones e instituciones sin fines de lucro, y puede ser que por ahí vaya el sentido de cambiar el umbral de los ingresos, porque previo a la publicación de las últimas instrucciones y modificaciones a declaraciones juradas, no había ningún pronunciamiento previo ni modificación a las normas que nos advirtieran de que se venía un cambio en esta declaración jurada, ¿ya? Y también se amplió los obligados a presentar esta declaración jurada a todo evento, ¿ya? Y esto al alero de las donaciones o los beneficios tributarios incorporados por la ley 21.440, con las modificaciones que hizo al DL 3063 sobre rentas municipales. Me dice que todos los contribuyentes, organizaciones sin fines de lucro, que hayan efectuado ayuda humanitaria en el extranjero, independiente del monto de la ayuda humanitaria, está obligado a presentar esta declaración jurada. Y también aquellos que hayan percibido donaciones desde el extranjero superiores a $10.000. Y se mantiene la obligación de presentar esta declaración a todo evento con independencia de sus ingresos a los partidos políticos y corporaciones municipales, ¿ya? Esta declaración jurada también nos va a aparecer en agentes retenedores, pero ojo que acá esta es una declaración jurada de control del uso de los ingresos. Entonces, cuando a mí me aparezca en mi agente retenedor para una persona natural o persona jurídica esta declaración jurada, no quiere decir que yo tenga un beneficio tributario asociado. Lo que tengo es que en algún momento yo o aporté dinero a esa fundación o le presté un servicio. Y ahí nosotros vamos a tener que tener claridad respecto de qué es lo que me está informando el agente retenedor. Porque quizás yo le presté una asesoría a una corporación y la corporación va a tener que informar que me pagó a mí una asesoría. O bien yo le hice una donación a una institución de las que están obligadas a presentar esta declaración jurada y ellos ahora me la están informando con que yo le hice una donación.
Pero esta declaración jurada no es para el beneficio tributario. Para eso tenemos las declaraciones juradas 1828 y 1832. Esta es respecto del uso, o prácticamente es una rendición de cuentas de los ingresos, para que lo tengan en consideración. Siguiente, por favor. También tenemos un pool de declaraciones juradas cuyas modificaciones todas se enmarcan en las modificaciones de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos. Ya esta es una ley relativamente nueva que obliga o que establece mecanismos para poder cumplir o satisfacer la necesidad de las pensiones alimenticias de ciertos niños en el caso de abandono parental, donde ya no solo está obligado a pagar, porque nosotros sabemos que en nuestra historia tenemos sentencias que se obliga al pago de la pensión, pero no teníamos cómo perseguir el cobro efectivo de esa pensión. Con esta ley ya se establecieron distintas modificaciones a los cuerpos normativos que obligan a las entidades administradoras, bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos, según sea el instrumento de inversión que la ley me está obligando a liquidar para cubrir esta pensión alimenticia. Ya no basta solo con tener una declaración de renta donde antes la devolución de impuestos te la atajaban y te la retenían. Ahora, por ley, las instituciones están obligadas, siempre que existe una sentencia, están obligadas a liquidar estas inversiones para poder satisfacer la pensión. Y aquí sí se generó una particularidad, no sé si ustedes lo recuerdan, que también causó ciertas polémicas, porque las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos, que esto está en la circular 24 del año 2023, nos piden analizar el tratamiento tributario de cada partida. Por ejemplo, en el caso del APB, nosotros conocemos el APB, tiene un beneficio tributario que me permite hacer una rebaja a la base imponible del impuesto global complementario con determinados topes y lo puedo hacer como profesional dependiente o como profesional independiente. Cuando yo retiro anticipadamente este APB, como no lo destiné a cubrir la pensión futura, debe tributar con el impuesto correspondiente. Pero hay ciertos instrumentos que también tienen una tributación por haberlos liquidado de forma anticipada y que el Servicio de Impuestos Internos consideró, vía administrativa, en un oficio que les voy a quedar debiendo el número, dijo que esa liquidación en particular no había sido de forma voluntaria, sino que estaba ejecutoriada por una sentencia y por lo tanto no se podía generar la tributación que establecía la ley. ¿Y por qué digo que esto causó polémica? Porque los asesores decían, si yo voluntariamente retiro este dinero o liquido esta inversión, voy a tener que tributar con las reglas generales. Pero por no haber pagado el tema de las pensiones de alimentos y hay una sentencia que obliga a liquidarlo, el contribuyente se libera de la tributación. Cosa que a todas luces pareciera ser injusto y arbitrario, pero así lo estableció el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes ven acá que son al menos 7 formularios los que se modificaron con esta información. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos la declaración 1871, 1889 sobre inversiones todas en general y tengamos antecedentes sobre el pago de la pensión que está ordenando la ley, que acá se debe informar, nosotros vamos a tener que remitirnos a la circular 24 y ver si el Servicio de Impuestos Internos interpretó en base a la ley que esto tributaba por regla general o si no tributa por regla general. Ya no podemos darle el tratamiento de cualquier inversión liquidada. Tenemos que necesariamente ver si tiene incidencia o relación con la ley de pensión de alimentos o no. Esto va a impactar directamente a las personas naturales, por supuesto. Acá no vamos a tener personas jurídicas que estén pagando pensiones de alimentos, ¿ya? A menos que excepcionalmente podríamos tener una empresa individual que haya asignado su inversión a su contabilidad, ¿ya? Pero va a seguir siendo una persona natural y no va a ser una sociedad. Ahora sí, Carlos, siguiente, por favor. Nueva declaración jurada. Esta declaración jurada a mí me parece importante, ¿ya? Que se llama, es sobre donaciones informadas al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque antes esta obligación estaba contenida dentro de otra declaración jurada. Hoy se separó y los obligados, que son organismos públicos como la Secretaría Técnica dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, son los obligados a presentar esta declaración jurada.
por las donaciones que ellos reciban, ya, por sus proyectos autorizados. Siguiente, por favor. Los títulos o las leyes que vamos a ver en esta declaración jurada son las de las rentas municipales, ¿ya? O las incorporaciones de la ley 21.440. Como recordatorio, esta ley incorporó un beneficio tributario que es 100% gasto, pero amplió el universo de donantes a contribuyentes ProPyme general, ProPyme transparente, porque antes estos contribuyentes no podían donar. Ustedes recordarán que la mayoría de las franquicias tributarias establecen que el beneficio tributario es para los contribuyentes que declaren renta efectiva, con contabilidad completa. Por lo tanto, quedaban excluidos de cualquier beneficio tributario el régimen 14 de 3 y 14 de 8, y además de los regímenes sub, que nunca han podido donar. Con estas modificaciones a la ley de rentas municipales, que se estableció un nuevo título y un nuevo artículo, que además amplía también el universo de donaciones, porque acá tenemos educacionales, animalistas, de reciclaje. Es un pool bastante misceláneo, pero bastante beneficioso, porque instituciones que antes no podían obtener donaciones que ofrecieran un beneficio tributario, hoy sí pueden recibirlo. Entonces, en esta declaración se van a tener que informar. Antes, el año pasado, porque esta ley ya estaba vigente el año pasado, no se informó en ninguna declaración jurada. Y eso también, a mi parecer, está muy relacionado con que el Servicio de Impuestos Internos se retrasó con las instrucciones para inscribirse en el registro de instituciones sin fines de lucro autorizadas para recibir donaciones, y porque no estaba establecido aún el procedimiento de las donaciones de este título. También se van a informar acá, y a partir, por ejemplo, de este año va a cobrar relevancia, las donaciones que se hagan al Fondo Nacional de Reconstrucción bajo la Ley 20.444. El año 2023 tuvimos incendios en la región sur del país. Este año tuvimos un incendio aún peor en la quinta región. Entonces, cuando se decreta el estado de catástrofe, se activa el Fondo Nacional de Reconstrucción, que permite que los contribuyentes realicen donaciones al Fondo Nacional o bien directamente a los afectados por otras franquicias para reactivar o reconstruir las zonas afectadas, ofreciendo distintos tratamientos tributarios según si soy un contribuyente de la primera categoría o un contribuyente del impuesto final, global, complementario o adicional. Y también, por nombre, por lógica, se informan acá las donaciones con fines culturales, ya que eso está establecido en la ley 18.985, pero que cuando ustedes lo vayan a buscar les va a parecer que está sustituida por la ley 20.675. Y estas sí son donaciones con beneficio tributario. Contrario a la declaración 1945, que es prácticamente una rendición de cuentas, esta sí va a constar y acreditar un beneficio tributario en favor del donante. Siguiente, por favor. También tenemos la nueva declaración 1957 sobre dividendos pagados con crédito con garantía hipotecaria. Esto a propósito del nuevo beneficio tributario que estableció la ley 21.631. ¿Quiénes son los obligados a presentar esta DJ? Entidades financieras en general, sea un banco, sea una institución financiera, sea un mutuario, cualquiera que haya dado un crédito o mutuo hipotecario. Siguiente, por favor. Esta declaración jurada ya va a ser base para establecer el beneficio tributario al que va a tener derecho la persona que haya adquirido la vivienda que cumpla con los requisitos para acceder al beneficio tributario, que vamos a adentrar un poquito más en eso en las slides siguientes. Antes de continuar con el beneficio tributario, para terminar con las declaraciones juradas, no puedo dejar de mencionar dos declaraciones juradas que son realmente relevantes por las multas que tienen asociadas. La primera de ellos es la declaración 1907 sobre precios de transferencia, que este año sí tiene modificaciones, pero son más que nada de datos informativos y tiene una sanción por incumplimiento, sea una presentación fuera de plazo, una rectificación o errores en la presentación, que empieza en 10 UTA, no, UTM, ojalá ahí, entre paréntesis, 7,8 millones de pesos con la UTA el 31 de diciembre del 2023, que puede llegar hasta 50 unidades tributarias anuales. O sea,
casi 40 millones de pesos. Como estas sanciones son tan onerosas, nosotros recomendamos que incluso revisen todos los contribuyentes que hayan realizado cualquier pago al extranjero, relacionado o no. Porque si bien la declaración jurada se llama precios de transferencia y nuestra norma de precios de transferencia del artículo 41E está limitada únicamente a transacciones relacionadas, recuerden que en esta declaración jurada también se presentan operaciones con no relacionados, pero que están domiciliados en países de baja o nula tributación, ¿ya? Que es lo que está establecido en el artículo 41H de la Ley de la Renta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sociedad comercializadora en Chile que está comprando insumos a Hong Kong, que es una república de China, Hong Kong sí es un país 41H. Y allá los productos son baratos. Y es común, o sea, nosotros lo hemos visto. Existen pagos a estos países que son baratos para importar mercadería. Entonces yo voy a estar obligado a presentar esta declaración jurada siempre que supere el umbral de ciertos montos, pero eso va a ir con independencia de que Hong Kong no sea mi país, mi sociedad relacionada, y con independencia del segmento de la sociedad. Porque también nosotros solemos, en práctica común, filtrar las declaraciones juradas por los obligados que establece el enunciado inicial, que dice los que están obligados son este segmento. Pero cuando uno sigue leyendo y dice, independiente del segmento, si tú pagaste tanto monto a países 41H, también estás obligado a presentar esta declaración jurada. Y como es tan cara y es fácil de fiscalizar por parte del Servicio de Impuestos Internos, que también nos ha pasado, aunque pareciera ser raro, nos ha pasado que el servicio, a través de las DIN, logra identificar que uno está realizando pagos a ciertos países paraísos fiscales, te va a llamar para preguntarte si lo estás declarando, o abiertamente te va a citar para decir, tú no lo declaraste, te voy a girar directamente el giro por la no presentación de la declaración jurada 1907. Y ahí a uno no le queda nada más que acatar, porque si el servicio gira el impuesto es porque se cumplían los requisitos. Así que a tener mucho cuidado ahí con nuestros contribuyentes que tienen transacciones con estos países, aunque no sean de su grupo empresarial. Siguiente, por favor. Y la declaración jurada 1929 sobre operaciones en el exterior, que recuerden que desde el año pasado esta declaración jurada ya tiene asociada una sanción tipo delito tributario. Entonces acá, por modificaciones al Código Tributario, tenemos una sanción súper alta, súper onerosa, pero para contribuyentes del impuesto de primera categoría. Ahí les hago el paréntesis, ¿ya? Que dice que hay aquellos contribuyentes que presenten fuera de plazo, erróneo o maliciosamente falso la declaración jurada 1929, tienen una sanción que parte en 10 UTA, nuevamente, 10 UTA, o sea, 7,8 millones de pesos, la cual se va a incrementar en una UTA por cada mes de retraso, llegando hasta 100 UTA. Y acá es hasta 100 UTA si uno hacía el ejercicio matemático de los periodos de prescripción, que dice, ya, estoy obligado a presentarla en junio. Va pasando cada mes, yo le sumo 36 meses a la sanción original, no llegábamos a 100 UTA. Pero como este giro está ordenado que lo practique el TTA, podría ser, y acá es 100% especulación, podría ser que el TTA considere otros elementos para llegar a girar una multa de hasta 100 UTA, y no solo basándose en los meses de retraso en la presentación o rectificación de esta declaración jurada. Y además en esta declaración recuerden que se debe informar cualquier inversión en el extranjero. Generalmente cuando uno habla de inversión, piensa en que yo aporté capital a una sociedad. Pero acá, inversión es un concepto amplio, porque la DJ no dice inversión, la DJ dice operaciones. Y operaciones es cualquier traspaso de dinero que yo haga al extranjero. Puede ser a título de préstamo y lo que me va a generar son intereses, eventualmente. Puede ser a título de aporte de capital y lo que me va a generar como ingreso va a ser un dividendo, eventualmente. O puede ser un depósito a plazo en la cuenta de Nueva York, en la cuenta de Uruguay, en la cuenta de Brasil. Puede ser un fondo mutuo, que me gusta invertir en los fondos mutuos de Asia, de Europa, porque tienen mejor rentabilidad. Eso se debe informar en esta declaración jurada, aun cuando nosotros no obtengamos aún ganancias de capital
o intereses o rentabilidades, ¿ya? Porque el riesgo que hay asociado es que cuando yo me traiga de vuelta este capital, al no tenerlo declarado, el servicio presuma que todo es un ingreso que no ha pagado impuestos, y no solo la rentabilidad obtenida por estos depósitos o estas inversiones o operaciones en el extranjero. Así que también a prestarle mucha atención, porque sí, también tenemos mucha experiencia de contribuyentes que omiten la presentación de esta declaración jurada, porque además no está asociada a un contribuyente en específico. Esta es para cualquier contribuyente, persona natural, persona jurídica, que un fondo de inversión, que un patrimonio de afectación, que una comunidad, lo que sea, que una sociedad de derecho. Cualquier inversión o operación en el extranjero realizada por cualquier tipo de contribuyente debe presentarse en esta declaración jurada. Siguiente. Ahora sí, el beneficio tributario de la vivienda nueva, que sí es uno de los pocos cambios 100% normativos que tenemos para este periodo de declaración de renta. ¿Para quiénes opera? Para contribuyentes con domicilio o residencia en Chile. O sea, ¿quiénes quedan excluidos? Los extranjeros. ¿Quiénes quedan excluidos también? Las sociedades, porque no son personas naturales. Este incentivo a la compra de viviendas, que en verdad se encontraban en stock muchas viviendas que no se podían vender, por eso se estableció este beneficio tributario, me da derecho a un crédito contra el impuesto a la renta que afecta al contribuyente. Y ojo que aquí no hago mención al impuesto global complementario, ¿ya? Porque podría ser que el inmueble yo lo esté afectando como un contribuyente del artículo 14 letra B con el impuesto de primera categoría, pero igual voy a tener derecho al beneficio, ¿ya? Porque estoy tributando por contrato, por las rentas que me está generando ese inmueble, pero igual tengo derecho al beneficio. Entonces, por eso, contra el impuesto a la renta que afecta al contribuyente. El crédito es por la adquisición de viviendas nuevas, con garantía hipotecaria. O sea, si yo compré una vivienda nueva que cumple con los requisitos, pero lo pagué al contado, no tengo beneficio. Porque la idea de este incentivo es que yo me endeude. No es que yo me endeude, es que yo adquiera una vivienda y que si me endeudé para adquirirla, pueda obtener una devolución de impuestos que nos plantearon originalmente como 1 millón de pesos, ¿ya? Para el año 2024, el tope es de 1.027.000 pesos. ¿Qué pasa? Que esta ley entró en vigencia en octubre. Y yo tendría que haber tenido ya pagando dividendos en diciembre, muy altos. No sé, imaginemos una casa que vale 15.000 UF, que el dividendo me quedó, sí, en 1,5 millones. Ahí yo podría acceder al beneficio. Pero si yo escrituré recién en noviembre y el dividendo no lo empiezo a pagar hasta enero, el beneficio tributario va a ser para el año siguiente. Como esta ley se publicó a finales del periodo, es poco probable que algún contribuyente obtenga directamente el 1 millón de pesos. Tendría que haber comprado una casa muy cara, ¿ya? Y haber pagado un dividendo, porque el requisito es que haya pagado dividendos en el periodo. Si yo no pagué dividendos, pero sí la adquirí, sí la escrituré y sí quedó registrada en el conservador de bienes raíces, el beneficio sí me va a existir al año siguiente, porque tiene de tope los dividendos efectivamente pagados. Porque en teoría lo que me están devolviendo son dividendos pagados para ayudarme a mi economía personal. Y tiene la particularidad de que este beneficio es compatible con la rebaja por intereses, también por créditos hipotecarios del artículo 55 bis. Mientras que el 55 bis es una rebaja de intereses, ya que cuando yo pago la cuota del dividendo pago capital más intereses, los intereses son una rebaja directa a la base imponible del impuesto global complementario. El beneficio de las viviendas nuevas es un crédito, y es un crédito con derecho a devolución, ¿ya? Entonces eso me lo van a devolver. En cambio el 55 bis, además de los topes, no es algo que me devuelvan, es algo que yo puedo rebajar de mi base imponible. Y si pagué intereses pero no tengo rentas, la rebaja se pierde. En cambio, si pagué dividendos y no tengo rentas, este beneficio sí me lo devuelven. Sería raro, por justificación de inversiones, pagar dividendos y no tener renta, pero podría ser. Ya podría ser que quizás mis rentas quedaran en el tramo exento porque el hipotecario lo tengo, no sé, porque tuve una herencia o porque tengo una empresa que me da dividendos, pero los dividendos son chiquititos, pero como me vieron la contabilidad, dijeron que la empresa es rentable, entonces sí puedo optar a un crédito hipotecario. Podría darse ese caso. Sí, siguiente. Y solo recordar que los contribuyentes del régimen semi-integrado, además de cumplir con las obligaciones del formulario 22 y declaraciones juradas, en abril de cada año deben recalcular la tasa del impuesto
del PPM, que es el impuesto de primera categoría anticipado que nosotros le pagamos al fisco, y que esa tasa que nosotros determinamos en abril se comienza a pagar al tiro, y que igual tengo la opción de recalcularlo de forma trimestral en la medida de que haya tenido un aumento o una baja significativa de más del 30% en los ingresos de la sociedad. Y en el caso del régimen ProPyme, este año AT 2024 seguimos declarando con tasa de 10%, importante tener en cuenta el factor para el caso de los retiros del 0,11. Y para año comercial 2024, para todos los que ya están repartiendo utilidades al extranjero o que están provisionando impuestos, renta y diferido, ya deben considerar el aumento de la tasa al 12,5%. A nivel de PPM no vamos a tener un cambio en la tasa de PPM, ya que la rebaja transitoria al PPM para el régimen PYME se mantiene en 0,125%, que en el formulario 29 tenemos que aproximarlo un 0,13, porque recuerden que no permite más de 2 decimales, y sí o sí hasta el 31 de diciembre de 2024. Ya a partir de enero del año 2025 vamos a tener que hacer un ajuste a la tasa de PPM, volver a la tasa de PPM normal, a menos que en el camino nos salga otra reforma tributaria que diga que la tasa se va a mantener en 12,5 o que va a quedar en 15 o definitivamente vamos a volver al 25%. Listo, Carlos. Súper, Giselle. Gracias ahí por la primera parte. Bueno, continuando con esto mismo, a mí me toca revisar algunas consideraciones en realidad por temas de renta. Y digo consideraciones porque dentro de los cambios que propone la mismo formulario 22, no existe ningún cambio sustancial en cuanto a la declaración de renta que teníamos al año anterior, sino más bien especificaciones de código, principalmente con bienes raíces, enajenaciones, temas de arriendo. En eso se basaron principalmente los 68 códigos nuevos que existe ahora para el año tributario 2024. Creo que serviría mucho, ¿cierto?, si recordamos algunos temas importantes de las modificaciones que podrían llegar a existir para el año comercial 2023, más que estar viendo temas de modificaciones del formulario 22, que como les digo no son tan sustanciales. Dentro de eso tenemos, y no podemos olvidar, ¿cierto?, la limitación de este beneficio del DFL2. Esto parte en el año 59, en el año 2010, precisamente en noviembre del 2010, se hace un cambio. Antiguamente se decía todas las empresas o personas naturales podrían adquirir inmuebles y poder arrendarlo. Y por esos arriendos se llegaba a considerar ingreso no constitutivo de renta, no importando cuánto pudiera llegar a tener. En el noviembre del 2010 se hace un límite y se dice la empresa quedaron con un derecho adquirido, desde ahí podrían llegar a gozar de este beneficio, pero las personas naturales de ahí en adelante solamente podían llegar a tener 2 inmuebles. Y si tenían a través de herencia, también podían seguir gozando del mismo beneficio. Pero llega esta ley, la ley 21.420, donde dice que a contar del 2023 solo las personas naturales podrían llegar a tener este beneficio. Por lo tanto, este año, por supuesto que muchas empresas, vamos a ver aquellas que estaban arrendando estos DFL2, ¿cierto? Recordemos que los DFL2 son inmuebles de hasta 140 metros cuadrados. Entonces, podría ser que empresas todavía podrían haber estado gozando de este beneficio hasta el año comercial 2022, pero año tributario 2024 o año comercial 2023 ya tienen que empezar a pagar por estos ingresos. En cuanto a personas naturales, como les decía, se mantiene este beneficio de los 2 DFL2 y el tercero ya tiene que empezar a tributar. Otro cambio, ¿cierto? Y esto no es precisamente de esta operación renta, pero esto partió el 2 de septiembre, especial la fecha, no fue un corte de año, sino que a contar del 2 de septiembre del año 2022, si yo tenía un mayor valor por enajenaciones de acciones de sociedad anónima que contaban con presencia bursátil, cuentas de fondos de inversión o cuotas de fondos mutuos, el mayor valor que podría llegar a existir desde ahora, desde el 2 de septiembre del 2022, tiene que pagar un 10%. Y eso es tanto para persona natural como para persona jurídica. Así que ojo con esto, ojo, no importando la tributación que tenga. Si yo soy un semi-integrado que pago una tributación de un 27% y estoy teniendo estas
enajenaciones de acciones con presencia bursátil, ¿verdad?, que están acogidas al artículo 107 de la ley de la renta, de igual manera tengo que pagar este 10% de impuestos. Otro cambio importante, ¿cierto?, en esta declaración de renta año comercial 2023 de 2024 es la eliminación de la letra C del artículo 33 bis. A modo simple, ¿cierto?, este 33 bis es un beneficio, ¿verdad?, para contribuyentes con renta efectiva, con contabilidad completa. En otras palabras, podríamos decir 14A, semi-integrado, 14D, número 3, régimen general ProPyme, y aún así también podrían existir contribuyentes del régimen de transparencia. No tiene la misma particularidad del crédito, pero de igual manera podrían acceder a este código del 33 bis o a este beneficio. Donde decía que si yo dentro de los 3 ejercicios anteriores, en aquel que adquiero, ¿cierto?, tengo tramos de ingreso entre 0 hasta 25.000 UF, tengo derecho a un 6% del crédito de activos fijos que se terminen de construir, que se tomen en arrendamiento con opción de compra. Voy a poder gozar de este beneficio, un 6% de crédito. Desde 25.000 hasta 100.000 UF voy a tener un porcentaje entre un 4 a un 6%. Y lo que se establecía, ¿cierto?, hasta el 2022 era que yo podía tener el beneficio, ¿cierto?, por empresas que tengan más de 100.000 UF. Estos más de 100.000 UF son aproximadamente 3.680 millones de pesos. Gozaban con un beneficio de un 4% a todo evento. Pero a contar del año comercial 2023, este último tramo o esta última letra se elimina. Esto es bastante beneficioso. Recuerden que va en contra del impuesto de primera categoría, o sea, yo tengo que pagar el impuesto, pero a través de estos créditos, ¿cierto?, que estoy permitiendo, que la ley me permite utilizar, podría contrarrestar, ¿cierto?, el impuesto de primera categoría. Hay un segundo parrafito por ahí, dice: en ningún caso el monto anual de crédito puede exceder las 500 UTM. Esos son alrededor de 32 millones de pesos. Entonces es bastante interesante, ¿cierto?, este beneficio para los contribuyentes. El otro interesante también, ¿cierto?, y esto no viene de ahora, sino que también viene desde el año comercial 2020, donde nosotros siempre estábamos mentalizados que cualquier castigo de incobrable del artículo 31, inciso cuarto, número 4 de la ley de la renta, permitía poder utilizar ciertos ingresos, ¿cierto?, que no me habían pagado, que no tenía percibido, y utilizar el método de cobranza normal que establecía la circular 24 del año 2008, donde tenía que tener comprobantes, llamadas de teléfono, tenía que tener, llevarlo a un sistema, ¿cierto?, de cobro, por ejemplo, de ICOM, tenía que tener una sentencia dependiendo de la UEF, y de esa manera la ley permitía que yo pudiera llevar a gasto algún incobrable. Bueno, este año también se permite, ¿cierto?, que a contar de la fecha de vencimiento de los ingresos que pasen más de 365 días, automáticamente yo puedo llevarlo en un 100% a gasto. Acá no importa, ¿cierto?, si yo sigo teniendo alguna relación comercial con el cliente, de igual manera este segundo número, ¿cierto?, que está ahí, también permite, ¿cierto?, poder llevarlo a gasto. Y lo otro también es que podría, si es que no excede los 365 días, perfectamente podría llegar a considerarlo, ¿verdad?, dentro de un porcentaje o un rango de incobrabilidad. Desde 1 a 90 días el castigo es de un 5%, de 91 a 180 días 25%, y de 181 a 365 días un 50%. Esto es tan importante que, de hecho, el Servicio de Impuesto Interno sacó un oficio donde le preguntaban al servicio, mira, yo tengo una incobrabilidad, ¿cierto?, del año comercial 2019 y que no registré en el año comercial 2020. Se me pasó, no alcancé a imputarlo en ese periodo. Pero el mismo oficio del Servicio de Impuesto Interno menciona que esto, como dice, más de 365 días, perfectamente también lo podría imputar en esta operación renta año comercial 2023. No dice exactamente eso, estoy parafraseando, no dice exactamente eso el oficio.
Otro tema importante dentro de la declaración de renta son las depreciaciones. Y este tema de las depreciaciones de verdad que ha cambiado bastante. Y este año tenemos las depreciaciones que están en pantalla, la normal, ¿cierto?, del artículo 31, número 5. Está la de los bienes que son inservibles o que ya no están, los tengo que empezar a depreciar, quizás por temas de tecnología, también al doble, ¿cierto? Puedo aumentar la depreciación. Están también las de la depreciación acelerada de 1/3, esto es antiguo, de verdad, todavía se permite para bienes adquiridos nuevos o internados, y podría llegar a considerar eso, ¿cierto?, dentro de la depreciación acelerada que permite también la misma normativa. Y también tengo los del artículo 31, número 5 bis. Esto le llaman coloquialmente la depreciación ultra acelerada. Es 1 partido por 10, ¿verdad? Y esto tiene una gran particularidad, porque si bien es cierto, todos los otros me hablan acerca de los bienes nuevos, este tipo de depreciación, ¿cierto?, permite que pueda ser utilizada a través de bienes adquiridos nuevos o usados, ¿ya? Bienes nuevos o usados. Pero tiene de restricción que el promedio de los últimos 3 años de ingreso de la adquisición de este activo tiene que ser igual o inferior a 100.000 UF, ¿ya? Y bueno, ahí está en oscuro, ¿cierto?, en gris, está el artículo 22 bis transitorio de la ley 21.256, el 100% instantáneo. Lo coloqué acá precisamente porque he escuchado bastante en algunos otros lados donde decían que todavía estaba vigente. Entonces esto ya murió, esto solamente duró hasta el 31 de diciembre del 2022, por lo tanto no me puedo acoger, siendo un régimen 14A semi-integrado, no me puedo acoger este tipo de depreciación acelerada. Está también el beneficio del incentivo al ahorro, el artículo 14, letra E de la ley de la renta. Este es un beneficio que viene desde el año comercial 2017, ¿ya? Año comercial 2017, tenía otro enunciado del incentivo al ahorro, era el 14T letra C, pero ahora le llaman 14 letra E, donde en estricto rigor, si yo genero alguna renta líquida, algún monto positivo, ¿verdad?, la ley permite que pueda llegar a rebajar hasta el 50% de la renta líquida. Esto, por supuesto, con un tope. Hay que hacer algunos descuentos, ¿cierto? Retiro, remesa, gastos rechazados, el artículo 21, inciso segundo. Y de lo que me quede, ¿verdad?, puedo llegar a rebajar hasta el 50% con un tope. Ese tope son 5.000 UF, alrededor de 154 millones de pesos como base tributable. Luego se imputa el impuesto de primera categoría. Esto es tanto para los regímenes semi-integrados, régimen 14 general ProPyme, y tienen este beneficio de poder utilizarlo. Lo interesante de esto también es que, como se habla de las normas de relación, esto también debe sumar a los ingresos de las relacionadas, del artículo 8, número 17. En estricto rigor, y para hacerlo bien simple, si yo tengo una participación de más del 10% en otra compañía, estoy ya relacionado. Bueno, después tendrían que ver, ¿cierto?, si es que la suma de ambas empresas, o más de una también podría ser, podría llegar a superar los 100.000 UF que tiene como tope este promedio de ingreso para poder considerar este beneficio. Hay un ejemplo clásico, ¿cierto? Tengo una renta líquida imponible en la primera línea, y esto, como les decía, puede ser contribuyente semi-integrado o régimen general ProPyme por 450 millones. Descuento todos los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo. En este caso pusimos 1 millón de pesos. También descuento todos los retiros o remesas o distribuciones del ejercicio para ambos regímenes. Esto, ojo que en algún momento me preguntaban ¿qué pasaba, por ejemplo, si yo tenía retiro o remesas que fueron imputadas al sustitutivo del FUT? Esto no importa dónde se imputen, si realmente efectuaron algún retiro o remesa, eso ya se tiene que rebajar. En este caso, se coloca en el ejemplo 49 millones de pesos y me queda una base de 400 millones. Por lo tanto, en el segundo recuadro menciona renta líquida imponible o base imponible. Partimos nuevamente con los 450. Si yo divido por 2 el resultado anterior de 400 millones, me da 200 millones, pero recién habíamos mencionado que teníamos un tope de 5.000 UF. Descuento esas 5.000 UF y me queda finalmente la renta invertida en la empresa. Ojo,
cuando hablamos de inversión no quiere decir que va a venir un fiscalizador y me va a preguntar dónde tengo esta plata invertida. Ya me ocurrió en alguna oportunidad. Y esto efectivamente hasta el mismo servicio a través de oficio lo ha mencionado, ¿verdad? Que no es necesario tener invertido, sino que se entiende, ¿cierto?, que está dentro de la empresa porque no lo has sacado a través de retiro o si has descontado algún gasto rechazado. ¿Alguna otra consideración de esto? Bueno, no pueden acogerse aquellos contribuyentes que el ingreso, ¿cierto?, de los ingresos brutos, ¿cierto?, el 20% de ellos sea de rentas de instrumentos de renta fija, posesión o tenencia de cualquier título de derechos sociales, cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos, acciones de sociedad anónima, lo que sea de eso, ¿cierto? Si es que supera el 20% de los ingresos brutos, tampoco podría llegar a pertenecer a utilizar, ¿cierto?, este beneficio del 14 letra E. En recuperación de PPUA, este es el último año comercial 2023. Fue bueno para algunos, ¿cierto?, recuperación de este crédito o de estos impuestos que se han pagado, ¿verdad? Esta norma lo que decía era que si yo tenía una sociedad, y lo voy a reflejar de inmediato acá con el ejemplo, si yo tenía una sociedad y dice ahí contribuyente, y tuviera, ¿cierto?, alguna pérdida tributaria en el ejercicio, y yo tenía una inversión aguas abajo, ¿cierto?, de otra sociedad, y esta otra sociedad me reparte algún flujo a través de retiro o dividendo, yo tenía la posibilidad, ¿cierto?, y tenía porque ya se eliminó, ¿cierto?, esto ya solamente duraba hasta el año comercial 2023, donde se podía utilizar hasta el 50% de el monto menor entre la suma de los retiros dividendos o la pérdida tributaria del ejercicio. El monto menor, ¿cierto?, es el que podía llegar a recuperar a través de crédito. Esto se eliminó, de hecho, si ustedes ven la ley de la renta ya no existe, el artículo 27º transitorio de la ley 21.210 elimina esta opción para el año comercial 2024, por lo tanto solamente podríamos llegar a tener una pérdida, pero ya no gozar de este beneficio, ¿cierto?, de la recuperación de PPUA. Temas interesantes de acá, recuerden que se mantiene la misma regla que tenía la circular 49 del 2016, pero además se especifica a través de la circular 19 del 2021 que tenía que existir de manera cronológica a través de fecha y hora de recepción aquellos dividendos que estaban llegando a la sociedad. Eso. Gradualmente se estuvo eliminando, ustedes ven ahí el esquema, 2020 90%, 21 80%, 2022 70%, y el año comercial 2023 ahora solamente podemos utilizar hasta el 50%. Ojo, esto no es no poder utilizar la pérdida. En algún momento me han preguntado, oye, ¿y si se termina este beneficio y ya no puedo utilizar la pérdida? No, la pérdida la vas a poder seguir utilizando, pero yo no tengo ya el beneficio de poder recuperar los créditos que llegaban por estos dividendos percibidos en la sociedad aguas arriba. Bien, ya como última slide, ¿qué se discute o qué está en boca de algunos, ¿cierto?, de comentarios de lo que se viene? Hay una disminución, ¿cierto?, del impuesto de primera categoría como régimen general, ¿verdad?, pasar de 27 al 25%. Y tal como mencionaba Giselle, si es que no se hace nada y no escrituran nada a través de algún beneficio para las pymes, ambas, un semi-integrado y un régimen pyme, quedarían con la tasa del 25%. Ojo, esto es lo que está en discusión. Esperamos obviamente tener luego el proyecto de ley, quizás para poder compartir también un webinar con respecto a estos cambios. Sigue también la tasa de desarrollo, y le coloqué sigue la tasa de desarrollo porque dentro del proyecto anterior, el que no vio la luz, ¿cierto?, en marzo, se mencionaba que existía una tasa de desarrollo pero con el 2%. Ahora lo que se dice es que va a ser el 1% y son para aquellos que pueden llegar a contrarrestar esta tasa de desarrollo con innovación, desarrollo, algunas certificaciones ISO también que podrían llegar a tener. Se quiere modificar también la tabla global complementario para ingresos que tengan montos superiores a 3,2 millones de pesos. Van a aumentar ahí, o está posiblemente en carpeta, ¿cierto?, para que pueda aumentar este tramo en cuanto a temas de impuestos.
Y también lo que menciona son beneficios, ¿cierto?, del DFL2. En el tema de DFL2 lo que se quiere hacer también es tratar de solamente apuntar a aquellos contribuyentes que tienen un bajo ingreso, ¿ya? Y también lo que menciona ahí la cuarta línea, limitar el beneficio también de los intereses por crédito hipotecario solo a utilizar un crédito. La mayoría de estos puntos que se están mencionando son cosas que ya estaban en el proyecto de ley antiguo. Vamos a ver cuáles, dentro de este desarrollo, ¿cierto?, de debate, vamos a ver cuáles de estos van finalmente a resultar siendo ley. Y lo último, bueno, hay negociaciones también con gremio, esto también estaba en el proyecto anterior, donde trataban de flexibilizar la propuesta de un monotributo para contribuyentes o emprendimientos que eran nuevos, donde la facilitación que quieren hacer es tratar de pagar mensualmente una UTM, y también van a tener un beneficio de esto por 2 años, y también van a tener o ser beneficiados en cuanto a temas de IVA. Pero eso es lo que está en carpeta. Como les digo, esto es un proyecto de ley y en algún momento podemos quizás compartir un poquito más acerca de estos temas interesantes de impuestos.